Abrió su ordenador portátil para buscar cómo llegar a un restaurante y vio la vida de otra persona documentada en cientos de correos electrónicos y fotos. Menos de una hora después, su esposa, con quien estaba pasando su luna de miel, estaba muerta. El 17 de febrero de 2020, en el tercer día de su estancia en uno de los complejos turísticos más apartados y lujosos de las Maldivas, el doctor Ahmed Ibrahim, un cardiólogo de 38 años de El Cairo, cometió un acto que mancilló para siempre su reputación como médico respetado y representante de una acaudalada familia egipcia. Su víctima fue su esposa de 29 años, la ciudadana alemana Sabina Hoffmann. Los acontecimientos que se desarrollaron en el bungalow número 312 del hotel Se Siam Irufushi, situado en el atolón Nonu, fueron objeto de una larga investigación que descubrió una compleja red de engaños, traiciones y una doble vida cuidadosamente ocultada tras la fachada de un romance perfecto. Para el personal del hotel y los pocos huéspedes que se cruzaron con la pareja durante las primeras 48 horas de su estancia, Ahmed y Sabina parecían la encarnación de la felicidad de los recién casados. Llegaron a las Maldivas el 15 de febrero en un vuelo regular de Emirates vía Dubái, cansados, pero, según el representante del hotel que los recibió, muy animados. Los registros del hotel indican que reservaron una villa sobre el agua, con piscina privada y jacuzzi, una de las opciones de alojamiento más caras, para una estancia de 10 noches. Su paquete, que incluía un vuelo en hidroavión desde el Aeropuerto Internacional de Belana, en Malé, costó más de $20,000. Ahmed Ibrahim, que hablaba un inglés impecable con un ligero acento británico heredado de su residencia en Londres, se encargó personalmente de todos los detalles organizativos. Sabina, una rubia de aspecto europeo reservado, permaneció en silencio la mayor parte del tiempo, dejando que su marido llevara la conversación. Pero su sonrisa, como recordó más tarde el personal de recepción, era constante y parecía sincera. La pareja pasó los 2 primeros días en un idilio casi completo, según las facturas que pagaron y el testimonio del personal. Pedían el desayuno en su habitación, buceaban en el arrecife de la casa durante el día y cenaban en varios restaurantes del complejo por las noches. El gerente del restaurante italiano Trilogy of Flavors recordó que la noche del 16 de febrero cenaron en la terraza. El doctor Ibrahim pidió un vino italiano caro y se rieron mucho. Él habló de sus planes de abrir una clínica privada de cardiología en El Cairo y Sabina habló de su trabajo como traductora autónoma, así como de sus esfuerzos por aprender árabe. Nada en su comportamiento presagiaba la tragedia que se avecinaba. Se cogían de la mano y su conversación parecía relajada y llena de ternura. Ahmed Ibrahim era un hombre cuya vida parecía estar escrita según un guión predecible y exitoso. Hijo de un renombrado profesor de Derecho de la Universidad de El Cairo y de la hija de un industrial, recibió la mejor educación que el dinero y las conexiones de su familia podían proporcionarle. Después de graduarse con honores en la Facultad de Medicina, completó una pasantía en Egipto. Luego pasó varios años en el Reino Unido, especializándose en cardiología intervencionista en el Royal Brompton Hospital de Londres. Al regresar a El Cairo, rápidamente se estableció como uno de los jóvenes especialistas más destacados, trabajando en un gran hospital privado y realizando investigaciones científicas. Sus colegas lo describían como extremadamente disciplinado, meticuloso e incluso algo frío en sus interacciones profesionales, pero absolutamente dedicado a su trabajo. Era conocido por su precisión y su capacidad para mantener la calma en las situaciones más críticas del quirófano. En su vida personal, antes de conocer a Sabina, era conocido como un soltero envidiable, cuyas relaciones amorosas eran efímeras y nunca traspasaban los límites de lo aceptable en la conservadora alta sociedad de El Cairo.
Su familia llevaba mucho tiempo insistiendo en que se casara. Sin embargo, según sus amigos íntimos, Ahmed buscaba algo especial. Una mujer que combinara la independencia europea con el respeto por los valores tradicionales. Sabina Hoffman, a primera vista, encajaba perfectamente en esa descripción. La había conocido 18 meses antes, en mayo de 2018, en una conferencia médica en Berlín, donde él daba una presentación. Sabina trabajaba allí como parte de un equipo de intérpretes simultáneos. Su romance se desarrolló rápidamente, a pesar de la distancia que los separaba. Él volaba a Berlín casi cada 2 fines de semana y ella visitó El Cairo varias veces, donde le presentaron a su familia. Los familiares de Ahmed quedaron encantados con su modestia, sus buenos modales y su evidente deseo de integrarse en su cultura. Ella comenzó a vestir ropa más recatada durante sus visitas a Egipto. Tomó cursos de árabe y preguntó con gran interés a las mujeres mayores de la familia sobre las tradiciones locales. Para ellos, era la pareja ideal. Una mujer europea guapa y culta que estaba dispuesta a adaptarse a su forma de vida. La boda, que tuvo lugar en El Cairo en enero de 2020, fue un fastuoso evento social que cubrieron las revistas locales de moda. Más de 500 invitados, políticos, empresarios, médicos y toda la élite de la capital egipcia se reunieron en el salón de baile del hotel Four Seasons Nile Plaza para celebrar la unión de 2 corazones aparentemente enamorados. En las fotos de la boda, Sabina, con un vestido de un diseñador libanés, luce radiante junto a su respetable marido. No había indicios de que esta mujer llevara una doble vida. La mañana del 17 de febrero, alrededor de las 11, Sabina le dijo a su marido que iba al spa del hotel a darse un masaje. Ahmed se quedó en el bungalow, con la intención de trabajar en un artículo científico. Fue en ese momento, según contó más tarde a los investigadores, cuando decidió utilizar el ordenador portátil de su esposa, un MacBook Air plateado, que estaba sobre la mesa. Su propio ordenador portátil se había quedado sin batería y se había olvidado de traer un adaptador internacional. Pensó que a Sabina no le importaría si echaba un vistazo rápido a su correo electrónico y buscaba información sobre un centro de buceo local. El ordenador portátil no estaba protegido con contraseña. Al abrir el navegador, vio que la última pestaña activa era un cliente de correo electrónico abierto en una cuenta que no sabía que existía. El nombre del remitente en la parte superior del correo electrónico no leído le llamó la atención. Lucas Fisher. El mensaje decía: «Espero que tus vacaciones familiares terminen pronto. La casa está vacía sin ti. Con amor». La curiosidad se convirtió en sospecha y Ahmed comenzó a examinar metódicamente, con su característica precisión quirúrgica, el contenido del buzón y las carpetas con archivos del escritorio. Lo que descubrió durante los siguientes 30 minutos destruyó su mundo. Encontró cientos de cartas que Sabina había intercambiado con Lucas Fisher durante los últimos 2 años, incluido el periodo en el que ya mantenía una relación con Ahmed. La correspondencia no dejaba lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. Vivían juntos en un apartamento en el barrio berlinés de Kreuzberg. En las cartas hablaban de los planes que habían hecho juntos, del pago de las facturas del apartamento y de unas próximas vacaciones en Portugal que habían planeado para el verano. Una carpeta titulada La vida en Berlín contenía docenas de fotos. Sabina y Lucas abrazándose en el sofá, en el mercado navideño, con amigos en un bar. En una foto se besaban frente a la puerta de Brandeburgo. La foto fue tomada el fin de semana en que Sabina le dijo a Ahmed que iba a visitar a su tía enferma en Múnich. Pero el golpe más devastador fueron los fragmentos de correspondencia en los que Sabina y Lucas hablaban del propio Ahmed. Ella lo llamaba «mi proyecto egipcio» y «mi billete dorado».
Describía con detalle su cortejo, incluidos los costosos regalos y la lujosa boda, y comentaba con cinismo las opiniones conservadoras de su familia y lo fácil que le había resultado desempeñar el papel de futura esposa obediente. Escribió que planeaba vivir con él durante 1 o 2 años, acceder a sus fondos para ayudar a Lucas a abrir su propio estudio de diseño y luego solicitar el divorcio, recibiendo una cuantiosa indemnización. Para Ahmed Ibrahim, un hombre cuya vida se basaba en el control, la reputación y las normas estrictas, este descubrimiento era más que una simple traición. Era la destrucción de su identidad, su estatus, su orgullo masculino. Un hombre acostumbrado a tomar decisiones en fracciones de segundo, de las que dependía la vida de un paciente en la mesa de operaciones, se encontró en una situación para la que no estaba preparado en absoluto. Su mundo se derrumbó en el silencio de un bungalow, con aire acondicionado, con vistas al océano turquesa. Sabina Hoffman regresó al bungalow número 312 aproximadamente 1 hora más tarde, alrededor del mediodía, hora local. Más tarde, el personal del spa Oceanic confirmaría que su sesión de masaje balinés había terminado a las 11:45. Parecía relajada y tranquila. Sostenía una flor de frangipani que le había regalado el masajista, como es tradición. Entró en el fresco espacio climatizado de la villa, esperando ver a su marido trabajando en su ordenador o leyendo en la terraza. En cambio, encontró a Ahmed Ibrahim sentado en una silla en el centro de la sala de estar, completamente en silencio. Delante de él, sobre la mesa de centro, estaba su ordenador portátil abierto, con la pantalla emitiendo una fría luz azul. Su expresión era tranquila, pero era la misma calma profesional que ella había visto antes en momentos de extrema tensión y que había aprendido a temer más que cualquier grito. No levantó la vista cuando ella entró. Dijo, sin apartar los ojos de la pantalla: «La casa está vacía sin ti. Te quiero. ¿Quién es Lucas, Sabina?» Su primera reacción, según revelaron más tarde los datos recuperados de las cámaras de vigilancia del complejo turístico, fue de miedo instintivo. Se quedó paralizada en la entrada, con los hombros tensos y la sonrisa desaparecida de su rostro. La flor se le cayó de los dedos y aterrizó silenciosamente sobre el pulido suelo de madera. La escena que siguió no fue un furioso arrebato de celos, como cabría esperar. Fue un interrogatorio metódico y frío, durante el cual Ahmed Ibrahim diseccionó su vida secreta con la precisión de un cirujano que abre un tumor. Leyó extractos de sus propias cartas, citó fechas y nombres, y le mostró fotos en la pantalla. No levantó la voz. Su tono se mantuvo uniforme, casi indiferente, lo que hizo que lo que estaba sucediendo fuera aún más siniestro. Habló del apartamento en Kreuzberg, de los planes para unas vacaciones en Portugal y de sus comentarios despectivos sobre su familia. Cada palabra era un hecho, una prueba irrefutable, presentada no como la acusación de un marido herido, sino como la conclusión de un caso. Fue durante este frío interrogatorio cuando comenzaron a aparecer las primeras grietas en la fachada de su relación aparentemente perfecta, y otra verdad más aterradora salió a la superficie. Cuando él le preguntó por qué lo había hecho, sus intentos iniciales y confusos de negarlo dieron paso a una defensa desesperada. «No me dejas otra opción», dijo ella, con la voz temblorosa al principio, pero cada vez más firme. Y luego dijo lo que probablemente fue su sentencia de muerte: «¿Crees que alguien puede vivir contigo? ¿Crees que he olvidado lo que pasó en Alejandría?» Esa frase fue el detonante. La calma de Ahmed se evaporó al instante. Se levantó. Los investigadores reconstruyeron los acontecimientos posteriores, basándose en las pruebas forenses y en sus confesiones posteriores, aunque incompletas. Cruzó la habitación en 2 zancadas y la agarró por el brazo.
Las fotografías post-mortem revelarían moretones oscuros y distintivos en su antebrazo, que coincidían con las marcas dejadas por sus dedos. No era la primera vez que se producía un episodio de violencia. Una investigación posterior llevada a cabo por la policía alemana a petición de las autoridades maldivas revelaría varios episodios inquietantes que Sabina había mencionado casualmente en su correspondencia con su amiga íntima en Alemania, Anke Weber. Ella escribió sobre el carácter difícil de Ahmed y sus arrebatos de ira que él atribuía al estrés en el trabajo. 6 meses antes de la boda, durante un viaje juntos a Alejandría, ocurrió un incidente tras el cual ella dejó de comunicarse durante 2 semanas. En una carta a Anke, más tarde lo describió como una discusión grave que provocó que ella se cayera por las escaleras y se lesionara la muñeca. Envió una foto de su mano escayolada, pero le rogó a su amiga que no se lo contara a nadie, alegando que Ahmed estaba angustiado. Se disculpó y juró que nunca volvería a ocurrir. Ahora, en un bungalow en las Maldivas, volvió a ocurrir. La arrastró hacia el espacioso cuarto de baño de mármol. Ella se resistió y, en ese momento, su pelea pasó de ser verbal a física. Según el informe forense, se encontraron múltiples abrasiones en su cuerpo, lo que indicaba que había habido una pelea. Se encontraron partículas de piel bajo sus uñas, y el análisis de ADN confirmó que pertenecían a Ahmed Ibrahim. En algún momento, probablemente cuando él la empujaba hacia la puerta del cuarto de baño, ella se golpeó la cabeza con el marco de la puerta. No fue un golpe fuerte, pero fue suficiente para romperle la piel de la sien. Unas gotas de sangre cayeron sobre el suelo de mármol claro, cerca del zócalo, en un lugar que quedaba parcialmente oculto por un cesto de la ropa sucia. En su estado frío y calculador tras el asesinato, pasaría por alto este detalle. El cuarto de baño estaba equipado con un gran jacuzzi redondo empotrado en una plataforma junto a la ventana panorámica con vistas al océano. Estaba lleno de agua, lo habían utilizado la noche anterior. Ahí fue donde él la empujó. Sabina no era una mujer físicamente débil, practicaba yoga y natación, pero no tenía ninguna posibilidad frente a la fuerza y la furia de él. Él le mantuvo la cabeza bajo el agua con fuerza. La autopsia revelará que la muerte se produjo por asfixia debido al ahogamiento. La lucha no duró más de 2 o 3 minutos. Luego se hizo el silencio, solo roto por el suave zumbido del aire acondicionado y el sonido lejano de las olas del mar. Una vez que todo terminó, Ahmed Ibrahim recuperó su compostura profesional. No entró en pánico. Actuó como un médico de cuidados intensivos tras confirmar la muerte de un paciente. De forma metódica y distante, sacó su cuerpo sin vida del agua y lo depositó en el suelo. Luego cogió todas las toallas grandes que había en la habitación y comenzó a limpiar cuidadosamente las marcas de humedad del suelo. Envolvió el cuerpo de Sabina en varias capas de toallas secas, creando un capullo apretado que absorbería el agua y la sangre restantes de la herida de la sien. Su plan, que tomó forma en esos momentos, era sencillo: esperar hasta que oscureciera, sacar el cuerpo del bungalow y arrojarlo al océano en la parte de la isla donde la corriente era fuerte. Esperaba que el cuerpo fuera arrastrado mar adentro y que su desaparición se atribuyera a un accidente mientras nadaba por la noche. Incluso pensó en los detalles de la historia que contaría a la policía. Habían discutido, ella había salido a dar un paseo por la playa para calmarse y no había regresado. Él, supuestamente, se había quedado dormido y solo había descubierto su desaparición por la mañana. Cerró con llave la puerta del baño, corrió todas las cortinas de la villa, creando una semioscuridad en el interior, y se sentó a esperar. Durante las siguientes horas, se comportó casi con normalidad. Alrededor de las 2 de la tarde, llamó al servicio de habitaciones y pidió un sándwich y una Coca-Cola.
El camarero que le llevó el pedido recordó más tarde que el doctor Ibrahim estaba inusualmente taciturno y no abrió completamente la puerta, sino que cogió la bandeja en el umbral. También observó que el señor Ibrahim llevaba ropa seca. Nada despertó sospechas. Incluso respondió a algunos correos electrónicos de trabajo desde su teléfono. Exteriormente, era la imagen de la calma, pero por dentro estaba ocupado construyendo una nueva realidad en la que no era un asesino, sino un marido afligido que había perdido a su esposa en un trágico accidente. La doble vida de Sabina Hoffman, que él había descubierto, era, en esencia, su desesperada estrategia de salida. La investigación reveló que Lucas Fisher no sabía nada del maltrato. Para él, Sabina había creado la imagen de una mujer atrapada en un matrimonio de conveniencia con un hombre rico, pero aburrido y controlador. Ella no le contó nada de las palizas, probablemente por vergüenza y miedo. El dinero que mencionaba en sus cartas no era el objetivo, sino el medio. Planeaba utilizar los recursos de Ahmed para proporcionarles a ella y a Lucas una red de seguridad financiera que le permitiera romper la relación con su torturador y desaparecer. La luna de miel en las Maldivas debía ser la etapa final de este plan, el último viaje fingido antes de la ruptura definitiva. Solo subestimó una cosa: la profundidad de la rabia narcisista de un hombre para quien su imagen ideal era más importante que la vida humana. Al caer la tarde, Ahmed Ibrahim comenzó a actuar. El sol se hundía en el horizonte y pintaba el cielo de dramáticos tonos naranjas y púrpuras, el mismo espectáculo por el que los turistas pagaban miles de dólares. Para Ahmed era solo una señal de que pronto caería la oscuridad necesaria para su plan. Había pasado las últimas horas casi completamente inmóvil, sentado en una silla y mirando fijamente la puerta cerrada del baño. Su respiración era regular y su pulso, como más tarde observó mecánicamente, no superaba las 70 pulsaciones por minuto. Era un estado de concentración extrema que conocía bien por las muchas horas de cirugía cardíaca. Sus emociones estaban apagadas, solo funcionaba su mente fría y analítica. Primero volvió al portátil de Sabina. Metódicamente, sin dejar rastro, borró el historial del navegador. Limpió la caché y eliminó la carpeta Berlin Life del escritorio. Luego entró en su cuenta de correo electrónico y borró toda la correspondencia con Lucas Fisher, tras lo cual vació la papelera. Incluso utilizó la función para borrar los archivos de forma permanente. Sabía que los expertos forenses con experiencia podrían recuperar los datos, pero su objetivo era ganar tiempo, crear una imagen inicial en la que no hubiera lugar para las sospechas. A continuación, se dispuso a simular una pelea doméstica, tras la cual su esposa se marcha impulsivamente. Abrió su maleta y esparció descuidadamente algunas prendas de ropa sobre la cama. Cogió su bolso, sacó su cartera y su teléfono y los colocó en la mesita de noche. Ella se había marchado sin más, solo para dar un paseo. Incluso sirvió 2 copas de vino y las colocó en la mesa de la terraza, una de las cuales apenas había sido tocada. Todos estos eran detalles cuidadosamente pensados, elementos de una escena que estaba dirigiendo para futuros espectadores. El personal del hotel y la policía. Hacia las 9 de la noche, cuando la isla se sumió en la oscuridad, iluminada solo por las farolas a lo largo de los caminos y las luces de otras villas, decidió que había llegado el momento. Se acercó a la puerta del baño y la abrió. En las últimas horas el cuerpo se había entumecido. Desenrolló las toallas con las que estaba envuelta. Su objetivo era eliminar cualquier cosa que pudiera contener rastros de su ADN o signos de lucha. Le quitó toda la ropa y la metió, junto con las toallas empapadas de sangre y agua, en una gran bolsa de basura de plástico que encontró debajo del lavabo. Luego volvió a envolver el cuerpo desnudo en 2 grandes toallas de playa secas que encontró en el armario.
Sacar el cuerpo de la villa era la parte más arriesgada del plan. Las villas frente al mar del complejo turístico estaban diseñadas para ofrecer la máxima privacidad, pero no estaban completamente aisladas. Desde la terraza de su bungalow podía ver una pequeña parte de la villa vecina y, a veces, pasaban barcos de servicio por el agua. Apagó todas las luces de la habitación, dejando solo una luz tenue en la cabecera de la cama. Escuchó cada sonido: las risas de los huéspedes en la distancia, el chapoteo de las olas contra los pilotes, el susurro de las hojas de palmera. Satisfecho de que no hubiera nadie cerca, levantó el cuerpo. Sabina era baja y delgada, pero su cuerpo sin vida era pesado. Se lo echó al hombro y, agachándose, atravesó lentamente el salón hasta la terraza. La tarima de madera crujía suavemente bajo su peso. En la terraza dejó caer con cuidado el cuerpo sobre una tumbona y volvió a mirar a su alrededor. La oscura superficie del océano se extendía hasta el horizonte. Caminó hasta el borde de la terraza, donde una pequeña escalera descendía hasta el agua. Sabía que en ese punto el arrecife descendía abruptamente. Comenzaba la profundidad y las corrientes oceánicas eran bastante fuertes. Empujó el cuerpo al agua. Este entró en el agua con un chapoteo sordo y pesado que parecía ensordecedor en el silencio de la noche. Por un momento, la tela clara de las toallas fue visible en el agua oscura, y luego la corriente se llevó el cuerpo y lo arrastró lentamente lejos de la villa hacia el océano abierto. En un minuto, desapareció por completo de la vista. Ahmed se quedó allí unos momentos más, mirando fijamente la oscuridad, y luego regresó a la habitación. Cogió la bolsa con la ropa y las toallas de ella, ató un pesado jarrón de cristal de la mesa a ella como lastre y la arrojó también al agua. Ahora tenía que esperar y actuar con preocupación. Esperó otra hora. A las 10:15 de la noche llamó a la recepción. Su voz, grabada por el sistema del hotel, sonaba preocupada pero contenida. Se presentó como el doctor Ibrahim de la Villa 312. Informó al gerente nocturno de que su esposa, Sabina Hoffman, había salido a dar un paseo unas 2 horas antes, tras una pequeña discusión, y aún no había regresado. Dijo que empezaba a preocuparse. El gerente, un hombre llamado Hassan, le aseguró que probablemente no había motivo para preocuparse y le prometió enviar a seguridad a buscarla inmediatamente. La respuesta del hotel fue rápida y profesional, pero comedida. La desaparición de huéspedes, aunque fuera temporal, era un asunto grave que podía dañar la reputación del complejo. El jefe de seguridad, un antiguo inspector de policía de Malé llamado Abdullah Rashid, dirigió personalmente la búsqueda. 2 grupos de guardias con potentes linternas comenzaron a peinar metódicamente la zona. Playas, paseos, zonas comunes, bares y restaurantes que ya estaban cerrando por la noche. Interrogaron al personal, pero nadie había visto a una mujer europea sola que coincidiera con la descripción de Sabina después de la cena. Alrededor de las 11 de la noche, Abdullah Rashid acudió a la Villa 312 para hablar personalmente con el doctor Ibrahim. Ahmed lo recibió en la puerta. Vestía pantalones cortos y camiseta y parecía cansado y ansioso. Invitó al jefe de seguridad a pasar y le proporcionó un relato detallado de su versión de los hechos. Dijo que habían discutido por una tontería, ni siquiera recordaba de qué se trataba. Sabina, dijo, era impulsiva y a veces le gustaba estar sola para calmarse. Ella dijo que iba a dar un paseo por la playa. Él no la detuvo, pensando que volvería en media hora. Se acostó y, al parecer, se quedó dormido. Cuando se despertó, vio que ella seguía sin aparecer. Esperó, la llamó al móvil, que, según resultó, se había dejado en la habitación, y finalmente decidió pedir ayuda.
Abdullah Rashid, un profesional con amplia experiencia trabajando con personas, escuchó atentamente mientras examinaba la habitación. Observó el orden perfecto, la ropa esparcida de forma descuidada, pero de algún modo artificial, sobre la cama, y los dos vasos en la terraza. Su instinto le decía que algo no cuadraba en esta imagen, que estaba demasiado preparada, pero no tenía motivos para no creer al afligido marido. Ahmed fue extremadamente educado y cooperativo. Proporcionó una foto de Sabina de su teléfono y describió con detalle lo que llevaba puesto. Un vestido de verano y sandalias. Parecía cualquier otra persona en una situación similar. La búsqueda continuó durante toda la noche. El personal del centro de buceo se unió a la búsqueda, con la intención de inspeccionar la zona costera en barco al amanecer. Se avisó a los complejos turísticos vecinos y a los pescadores locales. La desaparición de una persona en una isla tan pequeña y cuidadosamente controlada era un hecho poco frecuente. La teoría del accidente, que ella pudiera haber ido a nadar en la oscuridad y haber sido arrastrada por una fuerte corriente, parecía la más probable. Ahmed Ibrahim permaneció en su villa, llamando periódicamente a la recepción para preguntar por las últimas noticias. Desempeñó su papel a la perfección. Nadie podía imaginar que el principal y único testigo, el afligido marido, era en realidad un asesino a sangre fría, y que el cuerpo de la mujer desaparecida estaba siendo arrastrado cada vez más lejos hacia las profundidades del Océano Índico en ese mismo momento. Sus cálculos eran precisos. Sin embargo, no tuvo en cuenta dos factores: la persistencia de un camarero y una pequeña gota de sangre, casi invisible. El amanecer del 18 de febrero de 2020 no trajo alivio, sino una creciente ansiedad al atolón Noonu. Los barcos de búsqueda rastreaban metódicamente las aguas turquesas que rodeaban la isla, y los buzos se sumergían hasta el borde del arrecife. Pero no se encontró ningún rastro de Sabina Hoffman. La noticia de la desaparición de la huésped se extendió entre el personal del hotel en voz baja, y la dirección hizo todo lo posible para evitar el pánico entre los demás huéspedes. Aún así, la tensión se palpaba en el aire, perturbando la atmósfera serena del lujoso complejo turístico. Para el doctor Ahmed Ibrahim, la mañana comenzó con la visita del jefe de seguridad Abdullah Rashid, quien le informó de que la búsqueda nocturna no había dado resultados. Ahmed le escuchó con una expresión de dolor apropiada en el rostro, le agradeció sus esfuerzos y le preguntó por los siguientes pasos a seguir. Desempeñó su papel hasta el final, discutiendo la posibilidad de que la hubieran llevado a una isla deshabitada vecina y ofreciendo su ayuda en las operaciones de búsqueda. Sin embargo, fue precisamente esa mañana cuando comenzaron a aparecer las primeras inconsistencias en su historia aparentemente impecable. La primera grieta en su relato la creó un camarero de 22 años llamado Fatih Ali. Como parte de una investigación interna, Abdullah Rashid ordenó que se interrogara a todos los empleados que habían tenido contacto con la pareja de la villa 312. Al principio, la entrevista a Fatih no reveló nada inusual. Confirmó que había entregado un sándwich y una Coca-Cola en la habitación alrededor de las 2 de la tarde del 17 de febrero. El doctor Ibrahim le quitó la bandeja en la puerta y se mostró taciturno, lo que Fatih atribuyó a su renuencia a ser molestado. Pero entonces Fatih recordó un detalle. Cuando la puerta estaba entreabierta, podía oír claramente el sonido de la ducha en el cuarto de baño. Era un ruido fuerte y continuo de agua. Para Abdullah Rashid, esta fue la primera señal de alarma. Según el relato de Ahmed, la discusión con su esposa y la marcha de esta habían tenido lugar a última hora de la tarde. Si Sabina estaba en la habitación a las 2 de la tarde y se estaba duchando, eso no contradecía directamente su relato, pero sí creaba cierta disonancia. Sin embargo, Fatih añadió otra observación.
Recordó que la noche anterior, el 16 de febrero, había entregado una botella de champán en la misma habitación. En ese momento, la señora Hoffman había abierto la puerta. Llevaba una bata ligera, sonrió, le dio las gracias y le dio una generosa propina. El contraste entre su actitud abierta y amistosa y el estado tenso y retraído del doctor. Ibrahim, al día siguiente, cuando ni siquiera abrió completamente la puerta, quedó grabado en la memoria del joven camarero. Se trataba solo de impresiones subjetivas, pero hicieron pensar a Abdullah Rashid. La segunda prueba, mucho más significativa, llegó gracias a la atención de Aishat Rashida, una señora de la limpieza de 45 años que llevaba más de 10 trabajando en el hotel. La mañana del 18 de febrero, le asignaron la limpieza de mantenimiento de la villa 312. Debido a la situación con el huésped desaparecido, le dieron instrucciones claras. No tocar nada, pero informar de cualquier cosa inusual. Aishat comenzó por el cuarto de baño. Limpió los espejos y los lavabos y luego pasó al suelo de mármol. Fue entonces, en la esquina junto al marco de la puerta, parcialmente cubierta por una cesta de mimbre para la ropa sucia, cuando se fijó en una pequeña mancha oscura, no más grande que una uña. Era diferente de la suciedad habitual. La limpió cuidadosamente con un paño húmedo, pero la mancha no desapareció. En cambio, se difuminó ligeramente, dejando una marca de color marrón rojizo. Con años de experiencia en limpieza, sabía cómo eran las manchas de vino, café o maquillaje. Esto era otra cosa. Inmediatamente informó de su descubrimiento a su supervisor, quien a su vez se lo comunicó a Abdullah Rashid. El jefe de seguridad se dirigió inmediatamente a la villa. Examinó la mancha, la fotografió con su teléfono y se dio cuenta de que la situación superaba su competencia y la autoridad del hotel. Una ducha abierta que podía arrastrar algo importante: el secretismo de su marido. Y ahora había una mancha sospechosa, muy parecida a la sangre, en el cuarto de baño. La cadena de pruebas circunstanciales formaba un panorama alarmante. Abdullah Rashid tomó una decisión que arruinó por completo el plan de Ahmed Ibrahim. Se puso en contacto con la oficina central del Servicio de Policía de Maldivas en la capital, Malé, a través de una línea segura. Informó no solo de la desaparición de un turista, sino también de la presencia de circunstancias sospechosas que requerían la intervención inmediata del Departamento de Investigación Criminal. Las autoridades reaccionaron rápidamente. Alrededor del mediodía, una lancha policial atracó en el muelle del complejo turístico. 4 personas desembarcaron, rompiendo la paradisíaca tranquilidad de la isla. 2 detectives vestidos de civil y 2 expertos forenses con grandes maletas. Su aparición tuvo el efecto de una bomba. Los huéspedes que se relajaban en la piscina y en la playa observaban con curiosidad y preocupación cómo los hombres uniformados se adentraban en el interior de la isla. La Villa 312 fue inmediatamente acordonada y declarada escena del crimen. A Ahmed Ibrahim se le pidió de forma educada pero firme que se dirigiera a la oficina del director del hotel para aclarar mejor las circunstancias. El ambiente había cambiado por completo. Ahmed ya no era una víctima, un marido afligido con el que todos simpatizaban. Se había convertido en el objeto de una investigación oficial. El interrogatorio fue llevado a cabo por el inspector jefe Hassan Sharif, un investigador experimentado de unos 50 años, y su joven compañero. La conversación comenzó con calma. El inspector Sharif expresó su simpatía por la desaparición de su esposa y le pidió una vez más, para que constara en acta, que relatara los acontecimientos del día anterior con el mayor detalle posible. Ahmed, manteniendo la calma exterior, repitió su historia: la discusión de la noche anterior, la marcha de ella, su espera, la llamada a recepción.
Sin embargo, esta vez su relato fue interrumpido por preguntas aclaratorias. Doctor Ibrahim, ¿a qué hora exacta tuvo lugar la discusión? Recuerda que llevaba puesto su esposa cuando se marchó. Dice que se quedó dormido. ¿A qué hora se despertó? Entonces, el inspector hizo una pregunta que hizo que Ahmed se estremeciera por primera vez. Uno de los empleados del hotel informó haber oído el sonido de una ducha en su habitación alrededor de las 2 de la tarde. ¿Puede comentar algo al respecto? Ahmed dudó un momento. Sí, debí de ser yo. Me di una ducha después de nadar. La respuesta era lógica, pero el inspector Sharif notó su pausa momentánea. Luego vino el siguiente golpe. Nuestros expertos están inspeccionando su villa. Se encontró una pequeña mancha parecida a sangre en el baño. ¿Sabe algo sobre su origen? Aquí, Ahmed cometió un error. En lugar de fingir sorpresa, pasó a la ofensiva. Eso es absurdo. ¿Qué mancha? Probablemente me corté mientras me afeitaba. ¿O la mancha ya estaba allí antes de que llegáramos? ¿Me sospecha? Soy un médico respetado, no un criminal. Mi esposa ha desaparecido y usted me hace estas preguntas humillantes. Su reacción fue demasiado violenta, demasiado defensiva. Un investigador experimentado no vio en ello la ira justificada de un hombre inocente, sino el miedo a ser descubierto. El inspector Sharif lo miró con calma y dijo: «Nadie lo acusa, doctor. Simplemente estamos tratando de establecer los hechos. Permanecerá en las instalaciones del hotel hasta que aclaremos la situación. Por favor, entréguenos su pasaporte». En ese momento, Ahmed Ibrahim se dio cuenta de que su plan perfecto se había venido abajo. Las paredes del paraíso, que había elegido como telón de fondo para ocultar su crimen, comenzaron a cerrarse sobre él. A partir de ese momento, los acontecimientos comenzaron a desarrollarse a un ritmo implacable, y cada nueva prueba apretaba el cerco alrededor del doctor Ibrahim. Mientras él se encontraba bajo arresto domiciliario de facto en otra habitación del hotel bajo supervisión policial, un equipo de científicos forenses llevó a cabo un minucioso trabajo en la Villa 312. Una prueba rápida confirmó que la mancha en el suelo de mármol era sangre humana. La muestra se envió inmediatamente a un laboratorio de Malé para su análisis de ADN. Pero eso solo fue el principio. Utilizando un spray luminoso, el equipo forense trató las superficies del cuarto de baño y la terraza. En la oscuridad apareció un siniestro resplandor azul. Los rastros fluorescentes revelaron lo que Ahmed había intentado ocultar con tanto empeño: amplias manchas en el suelo del cuarto de baño, lo que indicaba que se había lavado una gran cantidad de sangre, y un claro rastro intermitente que iba desde el cuarto de baño, pasando por el salón, hasta la terraza, directamente a las escaleras que bajaban al océano. Quedó claro que se había sacado un cuerpo ensangrentado de la villa. Al mismo tiempo, los investigadores obtuvieron una orden judicial para examinar todos los dispositivos electrónicos pertenecientes a la pareja. Los especialistas técnicos confiscaron ordenadores portátiles, teléfonos y tabletas. Aunque Ahmed había borrado los archivos del ordenador portátil de Sabina, no había tenido en cuenta la existencia del almacenamiento en la nube. La policía de Maldivas envió una solicitud urgente a través de Interpol a sus homólogos alemanes en Berlín, solicitando acceso a las cuentas de Sabina Hoffman. La respuesta de Alemania llegó en 24 horas y resultó decisiva para el caso. La policía alemana no solo obtuvo acceso a las copias de seguridad de los correos electrónicos borrados, sino que también localizó rápidamente e interrogó a Lucas Fischer y a la mejor amiga de Sabina, Anke Weber. El testimonio de estos dos testigos cambió por completo el panorama del crimen. Lucas Fischer, en estado de shock, proporcionó toda la correspondencia, lo que confirmó la existencia de la doble vida de Sabina.
Pero también dijo que ella describía a Ahmed como una persona controladora y propensa a los arrebatos de ira. La amiga de Sabina, Anke Weber, prestó un testimonio aún más aterrador. Relató varios incidentes, entre ellos la caída por las escaleras en Alejandría, y admitió que había intentado disuadir a Sabina de casarse. Explicó que el plan de Sabina de utilizar el dinero de Ahmed no era un acto de codicia, sino un intento desesperado de crear una oportunidad financiera para escapar de su situación. Tenía miedo de su reacción ante la ruptura y quería desaparecer sin dejar rastro. Ahora el inspector Hassan Sharif no solo tenía un cadáver, sino también un motivo, uno que presentaba a la víctima bajo una luz completamente diferente y al sospechoso como un maltratador violento en lugar de simplemente un marido engañado. 48 horas después de la llegada de la policía, tuvo lugar el último interrogatorio de Ahmed Ibrahim. No se celebró en el hotel, sino en el departamento de investigación de Malé, a donde fue trasladado en la misma lancha policial. Ahmed seguía intentando mantener su versión, pero su confianza estaba decayendo. El inspector Sharif expuso metódicamente y sin emoción todas las pruebas que había reunido. Le mostró fotografías del resplandor azul del luminol en el suelo de su villa. Le leyó extractos de la correspondencia reconstruida de Sabina con Lucas. Le relató el testimonio de Anke Weber sobre el incidente en Alejandría. Luego colocó los resultados preliminares de la prueba de ADN sobre la mesa. La sangre del cuarto de baño pertenecía a Sabine Hoffman y las partículas de piel encontradas bajo sus uñas durante la autopsia. El cuerpo había sido rescatado por pescadores a 30 kilómetros del complejo turístico esa misma mañana. Le pertenecían a él. Su versión de los hechos no se corresponde con los hechos, doctor. Ibrahim, dijo el inspector Sharif, los hechos indican que se produjo un crimen violento en su villa. Los hechos indican que su esposa fue asesinada y su cuerpo arrojado al océano. Sabemos lo que hizo. La única pregunta es si nos dirá exactamente cómo sucedió. Ante las pruebas científicas irrefutables, Ahmed Ibrahim rompió a llorar. Su confesión no fue emotiva. Habló con tanta frialdad y distanciamiento como si estuviera describiendo el historial médico de un paciente. Relató cómo encontró las cartas, cómo esperó a que ella regresara y cómo la interrogó al respecto. Admitió que perdió los estribos cuando ella mencionó sus actos violentos anteriores, ya que eso destruyó la imagen que tenía de sí mismo. Describió con detalle cómo la ahogó en el jacuzzi, cómo esperó a que cayera la noche y cómo se deshizo del cuerpo. No hubo ni una palabra de arrepentimiento en toda su historia. Habló de Sabine como un problema que se vio obligado a eliminar, como un tumor canceroso que amenazaba su reputación y su vida cuidadosamente construida. El juicio del doctor Ahmed Ibrahim tuvo lugar en la capital de las Maldivas y atrajo la atención de los medios de comunicación de todo el mundo. La historia de un respetable cardiólogo que mató a su esposa durante su luna de miel en el paraíso se convirtió en el tema principal de las noticias. La fiscalía presentó pruebas exhaustivas, incluyendo testimonios de testigos, pruebas forenses, correspondencia digital y, en última instancia, una confesión completa del propio acusado. La defensa intentó construir un caso basado en el estado mental causado por la traición de su esposa. Sin embargo, las pruebas de violencia sistemática por su parte, presentadas por la parte alemana, destruyeron este argumento. Ahmed Ibrahim fue declarado culpable de asesinato premeditado y condenado a cadena perpetua en una prisión de Maldivas. La tragedia de la Villa 312 fue un sombrío recordatorio de que, detrás de la fachada más impecable de prosperidad y respetabilidad, puede haber un abismo de violencia doméstica.
los paisajes idílicos pueden convertirse en testigos silenciosos de los crímenes más horribles. La historia de Sabina Hoffman y Ahmed Ibrahim no es una historia de celos y traición, sino un relato documentado de cómo años de tiranía y control culminaron en un final predecible y brutal.